Siguiendo con la unidad temática 4, indicadores, bueno, otra de las buenas prácticas que tendríamos que hacer es de alguna forma seleccionar, ¿no? De los primeros que se nos ocurren y digamos, de la gran variedad probablemente de indicadores que tengamos en una lista inicial, es realmente elegir en función de determinados criterios con cuáles nos quedamos. Para eso, bueno, les dejamos por acá algunas buenas prácticas, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos ir haciendo para ir seleccionando y descartando, ¿no? En función de distintas cosas. Primero, si realmente el indicador es útil en función de lo que queremos medir, y además también otros factores como por ejemplo si es un indicador con el cual podemos actuar y controlar su resultado y tomar acciones, si lo podemos calcular, si hay una buena relación costo-beneficio entre el beneficio que me da el resultado o sea, el conocer el resultado de ese indicador y el esfuerzo que me genera conseguir la información para calcularlo y presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una especie de embudo que yo puedo ir ejecutando, ir descartando y quedándome con realmente los indicadores que me generan, digamos, una utilidad tenerlos y poderlos medir, ¿no? Algunos capaz que pueden ser muy útiles, pero no los puedo medir, por lo cual también los tengo que descartar lamentablemente. Otro tema que vimos en las clases y en las prácticas, en los enunciados, fue de alguna forma una forma de documentar los KPIs o los indicadores, pensando en que después esto va a ser implementado en una herramienta de Analytics o de BI, ¿no? Entonces, algunos comentarios sobre esta planilla o esta grilla para completarlos. Por ejemplo, lo que es la unidad de medida, bueno, es importante obviamente definirla, si es un porcentaje, si es un valor absoluto, qué es lo que estamos midiendo y, por ejemplo, que pues si son unidades, bueno, si no sé, si en el caso de una radio están viendo los segundos que sale al aire o si es otra cosa, serán unidades de otra cosa. Las dimensiones, que son de alguna forma, ¿no? Lo que habíamos visto hasta ahora en las clases anteriores, que son las variables o el contexto de análisis del indicador, que pueden estar definidas al inicio de un indicador o pueden ser, digamos, definidas luego, pero si ya las conocemos, estaría bueno ya plantearlas en esta ficha inicial del indicador. Por otro lado, el universo, la cobertura, bueno, en el caso de un indicador, sí, de alguna forma cubre toda la operativa de una organización, o de repente, imagínense que solo una unidad de negocio, un tipo de producto, un tipo de cliente, etcétera. Normalmente también puede venir dada esa información en la fórmula de cálculo, pero a veces está bueno aclararlo además. Luego la meta y la tolerancia, que en algún momento se van a tener que definir, tal vez no es cuando yo esté describiendo el indicador, pero en algún momento tengo que establecer una meta a la cual quiero llegar, que eso me va de alguna forma a definir después si llegué o no y si muestro, digamos, un índice de cumplimiento, no sé, por ejemplo, amarillo, rojo, verde, etcétera, y en qué porcentaje. Y la tolerancia, que también me puede permitir tener como un margen de tolerancia amarillo, o bueno, que no es una alerta mayor, pero que tampoco he llegado a la meta. El mínimo o máximo refiere, que también podría ser un rango, hacia ese indicador, cuando de alguna forma yo lo voy a presentar y a calcular, es un indicador y lo voy a comparar con respecto al resultado real, con respecto a la meta. Si de alguna forma esa meta es un mínimo o un máximo al cual yo quiero cumplir. Por ejemplo, si es un indicador que habla sobre costos, probablemente entonces la meta sea un máximo, o sea, no quiero gastar más de tanto. Si el indicador es un indicador de ingresos, sería un mínimo. Quiero como mínimo tener tantos ingresos. Y la tolerancia obviamente está en función también de eso, o sea, si yo tengo un indicador, digamos, de máximo, la tolerancia estará por debajo, y si estoy en un indicador de mínimo, se estará por arriba. Los periodos de visualización, y bueno, eso es en función, si ya lo sé, digamos, de antemano, más o menos qué periodos diferentes a los habituales voy a querer mostrar. También eso se puede programar después, pero está bueno si ya lo sé ponerlo de antemano. Obviamente la fuente de datos y quiénes son los responsables de cálculo de alguna forma después de reportar ese indicador y de la fuente de datos. ¿A qué audiencia de alguna forma va a ir dirigido el indicador si ya lo sé? Si por ejemplo es un indicador, no sé, que analiza las ventas, si va a ir para todos los vendedores, va a ir para los jefes de las sucursales, va a ir para un gerente comercial, o si va a tener diferencias en lo que muestro en función de quién va a recibir los datos de ese indicador. Y otros comentarios que puedan ser útiles a los efectos de la documentación de este indicador. Entonces, la realidad es que no es que tenga que cumplir absolutamente todo, pero sería una buena práctica por lo menos analizar cada uno de estos datos.